Y para ello vamos a entrar en más detalles, hacemos contacto con el doctor Eliud Samuel Montes Cruz, director de la Fundación de Atención e Investigación Médica Lindavista Sociedad Civil. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, buenas noches, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. A ver, de entrada, ¿qué implica una intervención como esta, un cateterismo? Bueno, un cateterismo es el conjunto de procedimientos que se deben realizar para revisar en cierta forma la anatomía directa de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las encargadas de mantener el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a las células del miocardio. ¿Qué es concretamente? Te lo pregunto porque para el auditorio es muy importante conocer qué implica y te lo hago con muestra en la mano. El catéter, así lo entiendo, entra por aquí, en una de esas posibilidades, entra por aquí y llega hasta el corazón para conocer, para verlo, para saber qué es lo que está pasando. Claro, es correcto. Nosotros le llamamos técnica de Seldinger y es introducir una aguja, un catéter con medio de contraste en una sala de rayos X, que nosotros llamamos sala de hemodinámica, de tal forma que nosotros vamos guiando a través de las arterias del corazón ese pequeño catéter con la finalidad de determinar en qué sitio se encuentra la obstrucción que pudiera encontrarse y estar ocasionando isquemia. La isquemia, nosotros sabemos que significa interrupción del flujo sanguíneo. Es una obstrucción de los conductos que le llevan los nutrientes a las células del corazón, de tal forma que nosotros encontramos al paciente en esta situación con una interrupción, puede ser súbita en un infarto o en la presencia de angina de pecho, se puede presentar una interrupción paulatina o intermitente. Esto es con la finalidad de preservar el fluido sanguíneo a través de pequeñas aplicaciones que nosotros llamamos stents o pequeñas mallas que van a servir para abrir las arterias del corazón y restablecer el flujo sanguíneo. A ver, déjame preguntarte esto. Yo fui hace escasamente 2 meses sujeto a un cateterismo y la aplicación de estos stents. Te lo pregunto por lo siguiente. ¿Esta revisión se puede hacer sin la presencia, déjame decirlo así, sin la presencia de un infarto al miocardio? ¿Nada más como una revisión? Es correcto, Paco. Fíjense que en el transcurso de la enfermedad nosotros tenemos un continuum cardiovascular en el paciente con factores de riesgo como son dislipidemia, hipertensión, diabetes, que estas enfermedades van obstruyendo paulatinamente el flujo sanguíneo, como les comentaba, de tal forma que no necesariamente se puede presentar un infarto súbito, sino es el conjunto de malestares o presencia de molestia en las zonas aledañas al corazón, como son cuello, mandíbula, brazo, y que se caracterizan con el nombre de angina, que angina significa dolor, y que esto es lo que antecede a un infarto. De tal forma que cuando el paciente comienza a manifestar este tipo de malestares, es importante realizarle estudios, como en el caso de nuestro señor presidente, como electrocardiograma, estudios de laboratorio, prueba de esfuerzo, tomografía, que nos hacen sospechar que estas arterias o estos conductos están semibloqueados. En ese momento está indicado realizarle un cateterismo cardíaco para verificar ese fluido sanguíneo. Si nosotros encontramos que esas arterias están semibloqueadas, podemos restablecer el flujo por medio de los llamados stents, o son pequeñas mallitas que se inflan por medio de unos pequeños balones a altas presiones y que restablecen la circulación sanguínea. Déjame preguntarte, para una persona como el presidente López Obrador,
con una historia ya de problemas cardíacos. En 2013 sufrió un infarto al miocardio, ha salido de un segundo ataque al COVID hace apenas unos días. ¿Qué implica una intervención como esta? ¿Qué tanto tenemos que preocuparnos los mexicanos por nuestro presidente? Claro, Paco, es una intervención muy delicada en donde el fluido sanguíneo es muy importante y que se puede obstruir por alguna presencia de algún trombo o algún coágulo que se puede presentar por alguna enfermedad, como en este caso, como el COVID, que se ha caracterizado por la manifestación o presencia de pequeños trombos que pueden migrar a las arterias principales, en este caso como las arterias coronarias. Es bastante riesgoso la combinación de estos factores de riesgo que son procoagulantes, como la enfermedad de COVID, y problemas como hipertensión arterial sistémica y presencia de enfermedades metabólicas como diabetes, dislipidemia. La combinación de todas estas enfermedades pueden ocasionar la obstrucción total de las arterias coronarias y manifestar un infarto. El infarto es muy grave, puesto que puede tener como efecto final pues el deceso del paciente. Entonces estamos hablando de algo muy serio, de algo muy, muy grave que se puede presentar en nuestros pacientes y sobre todo pues es algo muy delicado y sobre todo tratándose de nuestro señor presidente, pues es algo muy, 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 muy serio lo que está sucediendo. Doctor Eliud Samuel Montes Cruz, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias y tratar de entender lo que hoy ocurrió en la vida del presidente López Obrador y saber si debemos o no debemos de estar preocupados, que yo creo que siempre es estar preocupados por la vida de nuestro señor presidente. Muchísimas gracias. Paco, gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, justamente allá en el Hospital Central Militar